El ocaso del derecho del Estado de Derecho, así se titula el nuevo informe de la Comisión Internacional de Juristas, que analiza la situación del sistema judicial en el país. El documento es el resultado del seguimiento que el organismo ha venido haciendo desde hace varios años al Poder Judicial y la situación de derechos humanos en Venezuela. Según el informe, la CIJ ha constatado una vertiginosa degradación de la situación de los derechos humanos, el menoscabo de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y la erosión del Estado de Derecho en Venezuela. Y para hablar de este tema queremos saludar a Alejandro Salinas, autor del informe Venezuela, el ocaso del Estado de Derecho. Bienvenido a la tarde de NTN 24, Alejandro. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta entrevista. ¿Cuáles son los indicios de ese ocaso del Estado de Derecho que asegura la Comisión Internacional de Juristas hay en este momento en Venezuela? El deterioro que podemos observar a través de los medios de comunicación y también de otros observadores, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que permanentemente está observando y haciendo comentarios sobre la situación de Venezuela, la Comisión Internacional de Juristas decidió realizar un segundo informe de continuidad. Este segundo informe es el que tú tienes a la vista, que se llama el ocaso del Estado de Derecho y que tiene como objeto dar cuenta de qué ha pasado en los últimos 2 años y lamentablemente con ocasión de este segundo informe nosotros pudimos levantar nuevos antecedentes que nos permiten señalar, entre otras cosas, un deterioro mayor del Estado de Derecho y sobre todo un recrudecimiento de aspectos que son altamente preocupantes, como por ejemplo la existencia de las zonas de paz, el hecho de la mayor inseguridad que afecta a la población en general, actualmente las situaciones las declaraciones de estados de emergencia que afectan a 26 municipios del país y por último, y no lo menos importante, la situación de inseguridad permanente que enfrentan los defensores de derechos humanos, en particular las personas que han levantado la voz y que han señalado con su trabajo y con sus opiniones el deterioro del goce y disfrute de los derechos humanos en el país. Sí, Alejandro, el anterior informe de la Comisión se tituló Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela. Y se pregunta uno, ¿qué pasó con ese fortalecimiento? Bueno, como señalaba, la Comisión Internacional de Juristas tiene como mandato especial promover el Estado de Derecho y el disfrute y el goce de los derechos fundamentales. Lo que sucede es que nosotros durante 2013 y 2014 hicimos una serie de actividades en Venezuela, particularmente con los colegios de abogados, con el objeto de tratar de incorporar los principios fundamentales de derechos humanos y establecer un diálogo con estas organizaciones gremiales con el objeto de conocer cuál era la real situación del Estado de Derecho en Venezuela. Lamentablemente nuestro descubrimiento fue que estábamos frente a una situación muy deteriorada, con un poder judicial muy poco independiente, muy poco autónomo, con un poder judicial muy precario, puesto que la mayoría de los jueces son provisionales. Lo mismo pasa con el Ministerio Público y en relación con el rol que juegan los colegios de abogados, también veíamos que era un rol muy debilitado, puesto que tienen muy poca o casi ninguna influencia en él. Al mismo tiempo veíamos que la educación en materia jurídica se había debilitado sustancialmente por la incorporación de la Universidad Bolivariana, la cual en un periodo de 3 años forman una especie de abogados, que no son abogados realmente, los cuales se suman a las filas del Poder Judicial y del Ministerio Público. Sí, este informe hace referencia a casos que han terminado siendo emblemáticos para ejemplificar la violación del debido proceso en Venezuela y sobre todo los derechos humanos. Uno de los casos es quizás el de la jueza María Lourdes Afiuni o los procesos que se han abierto a diversos medios de comunicación privados. Sin embargo, Alejandro, le pregunto, ¿la situación sigue siendo la misma? Sí, bueno, es que esos son 2 o 3 casos que nosotros hemos levantado también. El caso de María Lourdes Afiuni es un caso muy emblemático, muy grave además, porque hay que recordar que María Lourdes Afiuni, que fue una jueza de la República,
fue perseguida y está siendo perseguida judicialmente y con peligro de ser condenada a una pena muy alta, simplemente por el hecho de que ella decidió, dentro de sus capacidades como jueza, darle no la libertad, sino cambiar una medida precautoria en contra de una persona que estaba siendo procesada penalmente, y siguiendo además indicaciones que los estándares internacionales le estaban señalando y que la propia ley venezolana señalaba. Porque hay que recordar que la ley venezolana establecía que una persona no podía estar en privación de libertad por más de 2 años, y el detenido, que era el caso que tenía en sus manos la doctora Fiuni, ya llevaba 2 años preso. Entonces lo que ella decidió fue lo que la ley venezolana le obligaba a hacer, y además siguiendo estándares internacionales que el grupo de trabajo sobre detención arbitraria también había recomendado al Estado venezolano. En consecuencia, ella no hizo ni más ni menos que seguir cumpliendo con la ley. A pesar de cumplir con la ley, ella hoy día enfrenta un juicio, una criminal, que la puede condenar a unas penas altísimas. Y hay que recordar también que mientras ella estuvo presa, sufrió violación, sufrió un ataque a su persona y a su vida. Entonces, son casos sumamente emblemáticos que además están altamente comprobados que detrás de esto, más que una motivación judicial, lo que hay claramente es una motivación de orden político. Sí, ahora, durante esta última semana las declaraciones del ahora exfiscal Franklin Nieves han generado más controversia en torno al sistema judicial venezolano. ¿Creen ustedes que continuarán saliendo a la luz casos como el del exfiscal Franklin Nieves? Es posible que eso suceda, va a depender de cuál es el nivel de conciencia que tomen algunos fiscales o jueces. Hay que tener en cuenta que uno de los elementos que nosotros destacábamos en el anterior informe y también lo reiteramos en este segundo informe, es que más del 90% de los jueces y de los fiscales se encuentran en situación de precariedad laboral. En consecuencia, son personas que en cualquier momento pueden ser destituidos, pueden perder su trabajo, y eso hace que su posición dentro de la Fiscalía o dentro del Poder Judicial sea muy débil. Y eso también podría eventualmente motivarlos a tomar una decisión de decir, ¿sabe? Hasta aquí llego y voy a decir lo que sé y voy a denunciar lo que corresponde. Hay un punto que ustedes mencionan en el informe como causa del ocaso del Estado de Derecho, y es que el gobierno venezolano ha cedido soberanía a favor de organizaciones criminales. ¿A qué organizaciones y con qué propósito se ha cedido esa soberanía en Venezuela? Mira, ese es uno de los hallazgos, entre comillas, que nosotros observamos en nuestro segundo informe. Y nos llama poderosamente la atención y además nos preocupa también muchísimo. El gobierno venezolano tomó una decisión, que a mi juicio no es correcta, es errónea, de establecer una suerte de diálogo y de convenio con organizaciones armadas que ellos denominan colectivos, y que en el fondo lo que significó es que les traspasó soberanía, porque hoy día el gobierno y el Estado venezolano no ejercen soberanía sobre determinadas áreas territoriales del país. Hay barrios enteros que están bajo el control de grupos armados que no son las autoridades legítimas, que no son las autoridades públicas. Y esos grupos ejercen control no solamente sobre el territorio físico, sino también sobre las personas que habitan en esos territorios, de tal suerte que las personas tienen que, su trabajo, su comida, su derecho a salir o entrar desde esa área, tiene que estar supervisado por estos colectivos. Y eso es una manera de entregar soberanía. Lo mismo sucede con otras zonas del país donde hay, digamos, zonas de la frontera donde efectivamente el gobierno ha perdido control territorial. Y lamentablemente vemos que eso ha sucedido en otras ocasiones, en otras partes del mundo, y cuando eso sucede, revertir la situación a un estado de normalidad constitucional y de normalidad legal cuesta muchísimo. Por ejemplo, vemos el caso de Colombia o Centroamérica, donde hay grupos organizados, grupos armados, que ejercen control y que a pesar de que los conflictos que les dieron origen ya han pasado a la historia,
siguen manteniendo esa vigencia. Sí, le agradecemos a Alejandro Salinas, autor del informe Venezuela, el ocaso del Estado de Derecho, por haber estado con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Gracias, Alejandro. Muy amable. Muchas gracias.